Actividad formativa del programa Dinamiza Empleo y Emprendimiento, que hemos titulado Claves estratégicas para desarrollar tu carrera profesional. Con este programa Dinamiza Empleo y Emprendimiento, la Fundación Caja Canarias trata de facilitar desde la formación los ajustes del mercado de trabajo entre las personas demandantes de empleo y las oportunidades que muestra el mercado laboral en este proceso de recuperación y transformación de la economía de Canarias. Hoy contamos como invitada especial con Amber Whitmore, considerada una de las principales referencias en empleabilidad y futuro del trabajo a escala internacional. También está con nosotros Rocío Celis, periodista y socióloga. Y bueno, a ambas les doy una cordial bienvenida y les agradezco mucho esta colaboración en el programa Dinamiza. El objetivo que nos plantea Amber Whitmore con su conferencia es revelar las claves estratégicas para desarrollar nuestra carrera profesional con el fin de proporcionarnos una ventaja competitiva en nuestra trayectoria profesional o en procesos de selección. Bien, pues para dar comienzo a esta actividad de esta tarde y a este interesante reto que tenemos por delante, le paso la palabra a Rocío Celis, que será la encargada de dar una presentación más amplia de Amber Whitmore y será la encargada también de hacer el debate final con todos ustedes, tanto los que se conectan en directo como los que están presencialmente, y tendremos ese espacio final de coloquio. Pues nada, sin más, le doy la palabra a Rocío Celis. Adelante, Rocío. Bien, buenas tardes, muchas gracias, Francisco. Buenas tardes a todas las personas que nos acompañan en este espacio cultural de Caja Canarias y también a quienes nos siguen en streaming. Bueno, pues hoy contamos de forma presencial, a medida que la COVID-19 nos va permitiendo abrir espacio, pues nos acompaña Amber Whitmore, ¿no? Es doctora en Ciencias Económicas y Empresariales, investigadora del mercado laboral, asesora sobre la construcción de la propia carrera profesional y cuyo análisis acerca del empleo, del mercado del trabajo, de la empleabilidad, como nos indicaba Francisco, pues son considerados a nivel internacional, ¿no? Es directora de talento en Hire EFMD, una plataforma digital en la que se gestionan miles de ofertas profesionales globales, pues de multitud de empresas en todo el mundo, ¿no? Y ahí Amber Whitmore, que se define como una trabajadora al servicio del talento, eso nos dijo en su momento, pues está dedicada a gestionar y a generar reflexión, a generar ideas sobre la incorporación de estudiantes a la vida laboral. Esta gestión del talento es algo que conoce bien. Durante algo más de 8 años dirigió el Departamento de Talento y Carreras Profesionales en IE Business School y en escuelas de negocios y en universidades de todo el mundo continúa impartiendo docencia como profesora asociada. Bueno, pues esta tarde está con nosotros para adentrarnos en el desarrollo de la carrera profesional, ¿no? Intentar responder a estas cuestiones, cómo se diseña el itinerario personal profesional, qué aspectos pueden suponer esto una ventaja competitiva a la hora de ser reclutado o de qué manera enfocar un cambio de carrera, un cambio de perspectiva, de enfoque. Nos decía ella, no solo la tarea profesional, incluso también cambiando de lugar de trabajo, ¿no? Bueno, en fin, queremos saber qué tienen en cuenta los reclutadores, las reclutadoras de profesionales para poder responder a esa demanda en el terreno laboral. Profesora Whitmore, le damos la bienvenida de nuevo, le agradecemos su tiempo. Ya sabe que a la conclusión de su exposición abrimos el tiempo de coloquio para plantear cuestiones, dudas, en fin, entre las personas que nos acompañan o aquí presencialmente o en streaming. Perfecto. Muchas gracias, Rocío. Un placer estar aquí otra vez. Gracias a Francisco, a todos ustedes por estar aquí. Bueno, un poco sobre mí. Van a ver por el acento que no soy de aquí, soy estadounidense, así que perdonad. Y voy mezclando a veces algunas palabras en inglés. Llevo muchos años en España, pero bueno, no se me quita el acento.
Como dijo Rocío, básicamente llevo toda mi carrera en el mundo de carreras profesionales, talento. Todo lo que hago es intentar acelerar el matching entre el talento que estudian en las escuelas de la red donde yo trabajo, que son 700 escuelas de negocios en 92 países. Trabajamos con miles de empresas y se trata de eso, de cómo podemos acelerar ese matching entre el talento, esté donde esté, con las ofertas en las mejores empresas. Entonces, hoy quiero que sea muy práctico. Voy a hablar del ciclo de vida del reclutamiento, voy a dar muchos consejos que espero que podáis ir aplicando desde ya a los currículums, a las cartas de presentación, a vuestra presencia en LinkedIn, que vais a ver que voy a dedicar una parte importante a LinkedIn porque es lo más importante en el mundo de carreras ahora. Y también voy a hablar mucho de la perspectiva de las empresas, de los empleadores, de la tecnología que están utilizando y empleando para hacer un escaneo rápido de millones de CVs y cómo podéis superar esas fases del escaneo de CV, de cómo podéis ir superando cada una de esas fases. Y hablaremos un poco de negociación de salario también. Y quiero que sea un diálogo y completamente abierto a las preguntas al final. ¿Por qué hablamos tanto de carreras y por qué he dedicado toda mi carrera a este mundo? Pues las decisiones que tomamos sobre nuestras carreras son las decisiones más importantes que vamos a tomar en nuestras vidas. Como sabéis, pasamos más tiempo en el trabajo que durmiendo con amigos o familiares. Entonces, son decisiones realmente importantes. Tenemos que asegurar que estamos entrando en una empresa o organización cuya cultura es bueno para nosotros. Las entrevistas no solo son entrevistas de nosotros como candidatos, sino nosotros estamos entrevistando a las empresas. Yo siempre digo a mis alumnos, aunque suene muy fácil, no os pongáis nerviosos porque igualmente es una entrevista de esa empresa. Entonces, mirándolo de ese punto de vista. Yo trabajo desde hace muchos años con miles de alumnos que buscan hacer un cambio de carrera. Entonces, pongo este gráfico porque es uno de mis favoritos, tiene ya muchos años, pero muestra ese círculo en amarillo en medio. Es donde están la mayoría de mis alumnos al principio. Están un poco en medio. Todavía no se destacan por el valor de sus habilidades técnicas o funcionales y todavía no han hecho suficiente networking para conocer a las personas que realmente deberían conocer para lograr esos cambios de carrera. Entonces, para poder lograr esos cambios, y vamos a ver el cambio de industria, vamos a mirar el cambio de función y el cambio de geografía. Cuanto más podáis estar superando, o sea, en el eje de X de las funciones, el valor de las funciones y vuestras habilidades, y cuanto más gente podéis conocer así, más fácil va a ser lograr cualquier cambio de carrera que queréis lograr. Vemos primero el cambio de industria. Mucha gente no se da cuenta que aunque quieren cambiar de industria, realmente se valoran las mismas habilidades técnicas y funciones en muchas industrias. Entonces, a la hora de afrontar un cambio de carrera a una nueva industria, hay que tener esa confianza que realmente hay muchas habilidades transferibles aquí. Luego, hay que aprovechar las fortalezas y hay que crear una historia de cómo vuestra experiencia en la otra industria va a aportar a la nueva industria. No verlo como un cambio, como un reto importante. Y lo que pongo aquí en el último bullet aquí, las relaciones. Las relaciones son un poco como la moneda para lograr esos cambios de carrera. Y aunque no me gusta decirlo, en muchos mercados no es tanto lo que sepas, sino a quién conoces. Sobre todo cuando quieres realizar ese cambio, hay que tener en cuenta que, y vamos a mirar ahora, vamos a ver la competencia que existe en todos los procesos de selección. Tenemos un promedio de 250 ofertas para cada proceso de selección, de los cuales cada 9 y 10 personas, van a haber 9 y 10 personas que están igualmente cualificados que tú, sino más. Entonces, muchas veces son esas relaciones
que te van a ayudar a superar alguna fase y entrar en un proceso de selección. El cambio de función. Curiosamente, lo que debes hacer cuando quieres lograr un cambio de función es centrarte en las relaciones en tu propia industria. Pensar también en tu misma empresa. Es increíble cuántos alumnos ejecutivos he tenido que están haciendo un MBA ejecutivo que me vienen, quieren hacer un cambio de función y nunca piensan en hacerlo en su propia empresa. Piensan automáticamente que quiero cambiar de función y ya están pensando en cambiar de empresa, cuando el mejor sitio para intentar lograr ese cambio de función es realmente en tu propia empresa, donde conocen tu ética de trabajo, donde te has demostrado. Entonces, ahí es donde hay que empezar para los cambios de función. El cambio geográfico. Aquí es donde hay que resaltar características, habilidades, como esa sensibilidad para otras culturas, flexibilidad, agilidad. Y mis alumnos, bueno, esta semana un alumno me preguntó, pero flexibilidad, ¿qué quiere decir aquí? Flexible. Bueno, una de las empresas con las cuales trabajamos, bueno, organización, es una agencia de las Naciones Unidas, y cuando ellos hablan de flexibilidad es el estar dispuesto a trabajar en otros países distintos. Hay diferentes maneras de mostrar la flexibilidad, pero eso es uno de los puntos cuando uno está buscando un cambio geográfico. Aparte de lenguaje, otros idiomas, comunicación, el tener en el currículum experiencia en el extranjero, aunque sea estudios en bachillerato, un intercambio en la universidad. Y una de las cosas con el COVID-19, una de las pocas cosas positivas, ha sido el poder tener experiencia internacional en el currículum sin desplazarte a ese país. Por ejemplo, mi empresa está basada en Noruega. Yo trabajo la mayoría del tiempo desde España, pero hemos tenido varios programas de prácticas donde hemos tenido becarios de todo el mundo en lo que hemos llamado unas prácticas micro a nivel remoto. Entonces, todos esos alumnos que están estudiando en Liverpool, en Reino Unido, tienen en su currículum ahora experiencia en Noruega. Hoy en día es muy fácil lograr y tener esa experiencia en el extranjero. Y en el currículum, aunque las empresas van a pasar unos 6 a 8 segundos evaluando el currículum. Por eso hoy en día ponemos siempre la ciudad y el país a la derecha. Mucha gente antiguamente lo tenía a la izquierda, a la derecha, porque a los reclutadores les gusta leer muy rápido y ver cuánto tiempo has estado en cada sitio. Entonces, esto es una de las maneras de poder lograr ese cambio geográfico, destacando pues, tus experiencias internacionales. Y como os comenté, ni siquiera hace falta cambiar de país hoy en día, es muy fácil a nivel remoto. Y además, bueno, la cantidad de tablones de ofertas, bolsas de trabajo que ya han incorporado un campo de trabajo a nivel remoto en sus portales de empleo, la mayoría hoy en día. Entonces, donde antes había ubicación, qué ciudad, qué país estás buscando, pues ahora hay una casilla de remoto. Entonces, cada vez más fácil tener esa experiencia internacional para lograr ese cambio geográfico. Esto es el reclutamiento del ciclo de vida. Hay 6 etapas. Vamos a ver cada una de las etapas de manera breve, pero en cada una de las etapas, sobre todo en algunas, quiero daros muchos consejos, porque aquí es donde veo que mucha gente está fallando en su approach y están enviando cientos de currículum, no obtienen ninguna respuesta. Y ahora os voy a enseñar un poco el porqué, que puede ser incluso cuestión de la fuente que están utilizando en el currículum. Entonces empezamos por la preparación por parte de la empresa, abastecimiento, cribado, selección, contratación, inducción o también se llama onboarding. La preparación. Lo primero que hace una empresa es crear pues ese candidato persona,
Y esa persona que puede ser como semificticia de ese candidato que reúne las características, las cualidades, las habilidades perfectas. Y se llama, lo veréis ahí, ardilla morada, no es ningún fallo de mi español, es ardilla morada. Es una cosa que se utiliza en el mundo de recursos humanos porque es como algo tan difícil encontrar y dar con ese candidato exacto que están buscando cuando crean esa persona. Y luego tenemos una cosa interesante aquí, y eso es la diferencia entre las mujeres y los hombres. Y cuando un hombre ve una oferta, aunque no llega ni al 40-50% de los requisitos, aplican. Y muchas mujeres esperan a casi cumplir con todos para aplicar, y si no aplican. Entonces, eso es importante, es un fallo importante por varias razones. Una de las cosas es que si ya cumples con la mayoría, mucha gente cae en eso. ¡Ay, genial! O sea, cumplo con todo esto. Esto es perfecto para mí. Bueno, si ya cumples con todo, hay poco espacio allí para crecer realmente. Ten en cuenta eso. Entonces, la siguiente fase es el abastecimiento, también se llama sourcing. Y el sourcing se ha convertido en un negocio importante en el mundo de los recursos humanos, hasta el punto que, bueno, el perfil de recursos humanos ya no es ese departamento aburrido dentro de la empresa, sino es un perfil altamente tecnológico. Y las conferencias, cuando yo fui hace años a mi primer Sourcing Summit, una conferencia de sourcing en Ámsterdam, bueno, los perfiles eran todos techie total. Entonces, así es como funciona. Una de las cosas es el abastecimiento web, donde pueden hacer un escaneo rápido en la red de millones de perfiles, sacar los emails, los CVs, eso es una de las formas. Luego hay, por ejemplo, el reclutamiento a través de las redes sociales. Vais a ver LinkedIn aquí en negrita porque voy a centrarme mucho en este punto. Son más de 70% de los reclutadores, y hablo de España también, que te buscan en LinkedIn por candidatos. Las agencias de selección, de búsqueda ejecutiva, tienen desde hace años LinkedIn abierto todo el día, es su herramienta principal. También, por supuesto, hay otras redes que no voy a entrar en detalle de ello, por ejemplo, Twitter, Facebook, pues diferentes empresas tienen sus estrategias. Luego, el reclutamiento interno, cuando una empresa busca entre sus empleados internos y recomendaciones así. Y luego, la formalización de los programas de recomendación entre los empleados actuales. Cuando si recomiendan a alguien y al final se contrata a esa persona, remuneran a ese empleado pues con una cantidad de dinero. Esto se lleva desde hace años. Ahora os voy a comentar una cosa muy interesante de este punto de la recomendación, de estos programas de recomendación. Una cosa muy curiosa que va a revolucionar el mundo de recursos humanos, ya lo está haciendo. Es esta empresa. Una empresa que se llama Intro, se escribe así. Y lo que hace esta empresa es vincula los sistemas de seguimiento de candidatos. Ahora vamos a verlo, un ATS, Applicant Tracking System, sistema de seguimiento de candidatos. Vincula los sistemas de seguimiento de candidatos de una empresa con las redes de LinkedIn de sus empleados actuales. Y buscan a nuevos empleados a través de las redes de LinkedIn de sus empleados actuales. ¿Qué quiere decir esto? Que es muy importante, digo siempre a mis alumnos, que vayan pensando en sus empresas objetivo y que deben estar conectados pues, con varias personas en sus empresas objetivo para que ellos puedan ser reclutados y contactados por la empresa. Entonces, los alumnos de hoy en día, los candidatos, deben ir pensando siempre en 10, 15 empresas, organizaciones objetivo e ir conectando. Y voy a poner aquí en un momentito qué puedes decir a esas personas, cómo lo encontraste, cómo le conoces y qué hay que pedirles o qué hay que decirles. Entonces, esto es un punto importante.
LinkedIn. Vamos a centrarnos un poco en esta herramienta que es tan potente para carreras, pero tan potente incluso en mercados locales, en España incluso. Y hay varias secciones que tenemos que son absolutamente imprescindibles. He puesto aquí 5. Por ejemplo, educación, la foto, experiencia, voluntariado y habilidades. Y voy a mostraros cómo incrementamos nuestras probabilidades de ser encontrados o de tener más vistas simplemente teniendo estas secciones y teniendo una escuela o teniendo 5 o más habilidades o 2 experiencias en nuestro currículum. Y por eso pongo aquí, son 80% de los reclutadores que te miran en LinkedIn antes de llamarte a la entrevista. Entonces, desde hace 10 años, para todos mis alumnos, casi todo el mundo, ahora os explico, es obligatorio para mí que pongan en su encabezado de su currículum la URL de su LinkedIn. Porque 80% primero te van a mirar ahí antes de la entrevista y 70% de los reclutadores están mirando en LinkedIn, buscando talento ahí. Entonces, imprescindible tener la URL de vuestro LinkedIn. Aquí digo casi todo el mundo porque soy respetuosa del hecho de que en Rusia LinkedIn es ilegal, en China también, Turkmenistán, hay unos mercados que es ilegal, pero los mercados donde LinkedIn es legal, pues deberíamos tenerlo siempre en el currículum. La educación. La educación es la base de nuestra carrera. Entonces, simplemente por el hecho de agregar nuestra escuela oficial en el apartado de educación, fijaros, incrementamos por 10 veces el promedio de vistas que tenemos, simplemente teniendo educación. Pero esto también no lo he puesto aquí, pero esto os permite utilizar una funcionalidad que desde hace tiempo es mi funcionalidad favorita de LinkedIn. Es si tú agregas vuestras escuelas oficiales, universidades, por ejemplo, el grupo oficial no cambiando un poco el nombre para incluir vuestra facultad, no, cogiendo la cuenta oficial, eso os permite buscar entre las redes de antiguos alumnos y alumnos actuales a todo el mundo que tiene esa escuela en su currículum. Entonces, si tú estás buscando un trabajo en Pfizer, por ejemplo, lo primero que debes hacer es empezar conectándote con antiguos alumnos de vuestras escuelas que trabajen en Pfizer o que hayan trabajado. O, por ejemplo, ahora de pronto estáis buscando trabajar en Alemania y fuiste a la Universidad de La Laguna. Pues ahora vamos a mirar de los antiguos alumnos de la Universidad de La Laguna, los que están trabajando en Alemania, y empezar ahí. O sea, tienes muchas más probabilidades de que la gente te acepte en su red si hay un vínculo de ese tipo como un antiguo alumno. Entonces, siempre incluir la escuela, la titulación, si tienes algunos honores, por ejemplo, si has pertenecido a un club. Esto es un punto importante. Pero fijaros ahora, simplemente incluyendo 2 experiencias, que pueden ser incluso experiencias de trabajo a jornada parcial, incrementamos por 36 veces las probabilidades de que un reclutador nos encuentre en LinkedIn. Esto es un punto importante. Entonces, cuando me vienen alumnos, no me contacta nadie y veo que ni siquiera tienen el LinkedIn, pues estás completamente, si no estás en LinkedIn, no existes. Llevamos muchos años diciendo, no existes. La foto. Esto es un punto importante. Desde hace años en España, entre las escuelas, universidades, las empresas top, recomendamos no incluir la foto en el currículum. Sin embargo, muy importante tener la foto en vuestro LinkedIn. Y como vais a tener en vuestro encabezado vuestro URL a LinkedIn, pues ahí van a ver la foto. Aquí en LinkedIn debéis tenerlo porque fijaros, un promedio de 21 veces más vistas teniendo la foto. ¿Cómo debe ser esa foto? Tú solo
hombros para arriba, un fondo neutro. He visto de todo, he visto pues bodas, gatos, tablas de surf, una foto profesional, muy importante. Voluntariado. Fijaros aquí que 41% de los gerentes de contratación valoran igualmente una experiencia de voluntariado como una experiencia profesional de jornada completa. He visto entre alumnos míos, incluso alumnos de grado, unos currículums excelentes de gente que apenas tienen experiencia y todo basado en voluntariado, servicio en la comunidad, incluso liderazgo entre equipos deportivos. Esto es importante, tener en cuenta eso. Entonces, esas experiencias, aunque sea voluntariado, valen. Valen incluso, y vamos a entrar a ver ahora el tema de las palabras clave en los currículum, la forma de ser encontrado. Entonces, esto es un punto a tener en cuenta. Y el quinto, las habilidades. Si añadimos habilidades, si añadimos un mínimo, por ejemplo, de 5 habilidades a nuestro LinkedIn, hasta 17 veces más vistas de nuestro perfil. Entonces, incluso experiencias o habilidades que hayas aprendido fuera de la escuela, idiomas, lenguaje de programación, incluir todo eso. Es muy importante. Además, si es solo para tener más vistas, de eso se trata. Entonces, ¿por dónde empezar? Porque, a ver, yo tengo en LinkedIn casi 12.000 conexiones. Y soy selectiva con mi red de LinkedIn. Eso es. Yo no admito, o sea, nunca he admitido a gente que, por ejemplo, no tengo ningún contacto, porque muchas veces la gente te contacta y dice, he visto que tienes a esta persona, es recomendable, le estoy buscando para un puesto en mi trabajo. Entonces, a mí me gusta poder decir, pues, es una persona que tuve en una masterclass en las Islas Canarias, o sea, por lo menos, o sea, un contacto que haya algo de significado. O alguien que me haya escrito que está en el mundo de recursos humanos, o un académico, pero que hayan hecho algún esfuerzo de explicarme quiénes son. Entonces, empezar por amigos, familiares, compañeros de trabajo, aunque no estés buscando trabajo, pero es importante para el networking. Y el LinkedIn es igualmente importante si no estás buscando trabajo. Pero si estás buscando dar ponencias o charlas o incluso crecer vuestras empresas, marcas, es importante estar ahí. Empezar así y personaliza siempre la invitación. Personalizando la invitación, aunque sea una línea, yo siempre digo, sería un placer estar conectada. Digo eso, Rocío, sería un placer estar conectada. Personalizándolo así, tienes mucho más probabilidades de que te acepten en la red. Entonces, personalízalo con una línea y a mí me es muy útil que alguien diga, pues te he conocido una charla en la Fundación de Caja Canaria, FIDE, porque luego cuando gente te contacte y dice, ¿cómo conoce a esta persona? O estoy buscando, esta persona en Canarias está trabajando en una empresa donde a mí me gustaría trabajar, ¿me puedes presentar? A mí me gusta ver cómo le he conocido. Entonces, personalizándolo así os va a ayudar en un futuro. Pedir consejos. Entonces, ¿por qué vas a pedir consejos? Porque igual es una persona que trabaja en una empresa o una industria de tu interés y te pueden ayudar, o conocen a una persona que lo pueden hacer. Y luego, ¿qué le vas a decir? Pues, ¿quién eres? ¿Cómo le conoces? Y este punto, importante, pide consejo. Yo siempre digo, si pides un trabajo a alguien, te van a dar un consejo. Yo tengo muchos alumnos, le he escrito y preguntan directamente, ¿tu empresa está contratando? Directamente le van a dar consejo. Si pides un consejo, te van a dar un trabajo. O por lo menos, o sea, no así, pero el caso es de nunca pedir trabajo directamente, sino pedir consejo, y así es como te responden favorablemente. Si no te pueden ayudar, te ponen en contacto con alguien que sí te puede ayudar. Las alertas de trabajo, seguramente si estáis activos en LinkedIn os irán llegando y, bueno, tiene un algoritmo muy potente, entonces si lo tenéis vuestro perfil bien
rellenado, cumplimentado, seguramente os llegan cosas que son relevantes para vuestros perfiles, pero estaría muy bien pues, configurar las alertas para que te lleguen, sobre todo si estáis en búsqueda activa. Tienes forma de seguir empresas, influencers y puedes seguir también industrias. Entonces, esto os permite saber un poco las tendencias del mercado, de las empresas. Esto es un punto interesante. Ahora, el cribado. El cribado es donde las empresas, hemos hablado de la preparación, el abastecimiento, pero aquí es donde realmente empieza un poco la actividad de filtrar. Entonces, lo que quieren hacer es centrarse en los candidatos más relevantes. Van a empezar aquí con los currículum, las cartas de presentación, en puestos creativos quizás un portafolio, y la idea es hacer pues un primer corte y eliminar. La primera fase es básicamente eliminación. Y buscan eliminar, todos nuestros alumnos en las escuelas donde colaboro, es importante que no tengan ningún error tipográfico, nada, buscan la cosa más mínima para rechazar. Yo trabajo con empresas que pueden llegar a recibir unas 10.000 solicitudes, currículums, para una sola vacante. Hay mercados así. Y ahora en COVID y después de COVID cada vez más, porque ahora tenemos un mundo de reclutamiento digital brutal, donde las empresas en ferias virtuales pueden conectarse con miles de alumnos y candidatos por todo el mundo en cuestión de horas. Entonces, hay una competencia brutal y hay que superar pues, esos primeros filtros y cribados. Ahora, vamos a empezar a hablar un poco del tema de ese primer filtro, ese cribado del sistema de seguimiento de candidatos, el Applicant Tracking System. Ahora lo voy a llamar ATS. Como os comenté antes, ponemos un promedio de 250 solicitudes por cada vacante. Las empresas no tienen tiempo para revisar y evaluar todos esos candidatos. Entonces, utilizan un Applicant Tracking System, el ATS, para básicamente centrarse en esos candidatos más relevantes. Ahora, este software, si no estáis tan familiarizados, es el software que está centralizando toda la información de los candidatos, las vacantes y los contratados. Los más utilizados en el mercado, pues tenemos Taleo, Zoho Recruit, Breezy, Greenhouse. Todas las empresas top utilizan estos sistemas para hacer seguimiento de los candidatos. De hecho, si entráis a aplicar por un portal web de una empresa su página de carreras, si os fijáis arriba en el dominio, vais a ver seguramente Greenhouse, Taleo, muy popular aquí, y vais a saber que estoy dentro de un sistema de seguimiento de candidatos. Y ahora igual estáis pensando, ¿pero por qué nos estáis contando esto? Como candidato, cuanto más sepas de cómo funciona esto, más posibilidades tienes de superar esta fase. Entonces, fijaros en estas cifras, y esto es aquí en España, en Europa, se estima que más del 75% de los reclutadores utilizan software ATS, Applicant Tracking System, y luego en el caso de las empresas de Fortuna 500, estamos hablando de 98% de las empresas utilizan esto. Y de todas las industrias, hasta ONGs, las agencias de las Naciones Unidas, el mundo de educación superior, universidades utilizan esto. Cualquier empresa, que en muchos casos hoy en día es mucho, que reciben un volumen importante y quieren automatizar estas primeras fases de un proceso. ¿Cómo funciona? Pues básicamente tienen unos criterios preestablecidos. Tenemos el ejemplo de Taleo. Taleo se basa en palabras clave. Entonces, tu currículum debe tener un mínimo de cierto número de palabras clave. Y funciona, por ejemplo, con esas preguntas descalificantes de ¿cuántos años de experiencia en marketing tienes? Si la respuesta está puesta en 5 y tienes menos de 5 años de experiencia, o bien te va a rechazar como candidato,
o te va a bajar tu valoración y tu puntuación. Y luego hay otros sistemas que asignan diferentes pesos a diferentes preguntas y también tienen lo de las preguntas eliminatorias. Entonces, la pregunta de todos mis candidatos, ¿cómo crear un CV perfecto para Applicant Tracking System? No quiero decepcionaros, pero es imposible, no podemos, porque básicamente no sabemos cómo la empresa lo está configurando. Lo que sí podemos hacer es crear un CV optimizado para un Applicant Tracking System. Entonces, la forma de hacerlo. Primero, teniendo una plantilla que supera las fases de un Applicant Tracking System, porque pues, no tiene tablas, no tiene ciertos gráficos, los encabezados son fáciles de leer por un escaneo. Si alguien necesita una plantilla, me pueden luego compartir mi email y me pueden conectar en LinkedIn, contactar conmigo en LinkedIn y lo comparto por LinkedIn. Pero yo tengo una buena plantilla que lo hemos comprobado con empresas de Applicant Tracking System y supera las fases. También pongo aquí lo que os comenté de mis alumnos, de alumnos que han llegado a enviar como 200 currículum y no han tenido ninguna respuesta. Y he tenido casos que era una fuente muy bonita, muy creativa, pero no legible para un Applicant Tracking System. Entonces, os pongo aquí las 10 fuentes top, las 10 fuentes principales para un Applicant Tracking System. Yo, básicamente, si fuera vosotros, cogería una de estas fuentes. Tenéis más probabilidades de seguir adelante en un proceso. Luego, etiquetar correctamente las secciones de vuestro currículum. Los sistemas de ATS prefieren algo clásico y tradicional en ese sentido, encabezados y secciones con palabras pues, fáciles y tradicionales, digamos. Lo que os comenté de la URL pública de LinkedIn, eso lo podéis ver en vuestros settings de la configuración de LinkedIn. Y en vuestra configuración, si entráis, hay una parte que es editar vuestra URL. La mayoría de mis alumnos al principio, antes de tener esta clase, sus URLs pues, terminan con su nombre, su apellido y una serie de números y dígitos por defecto. Si tú no entras a editarlo, si os fijáis, vuestro URL de LinkedIn pues, termina con pues, muchos números. Tenéis que editarlo y cambiarlo para que termine con vuestro nombre y apellido, porque esto va a ir en el encabezado de vuestro currículum. Mucha gente lo pone también en sus firmas de su email. Empezar así. Un resumen profesional. Como os comenté, la mayoría de los reclutadores van a pasar una media de 6 a 8 segundos en el currículum. Eso es un hecho, 6 a 8 segundos. Si cogierais vuestro currículum y digamos que es un folio de A4 y dibujarais una línea, o sea, en el primer tercio, eso es lo que van a ver al principio, ese primer tercio. Si no tenéis la información que están buscando ahí, no van a seguir leyendo. Confiar en mí, al no ser que sea un contacto vuestro, no van a seguir leyendo. Hay que tener la información crítica ahí. Entonces, yo muchas veces lo hago con mis alumnos y igual tienen pues, una foto ahí, no tienen ni información de contacto y no tienen lo más relevante. El resumen profesional, 4 o 5 líneas, con lo más relevante para el puesto donde estás aplicando, es lo mejor que podéis tener aquí. A ver, la media de extensión de un currículum sería un folio por cada 10 años de experiencia. Entonces, si tenemos más de 10 años de experiencia, podemos tener 2 folios. El caso, la empresa va a pasar 6 o 8 segundos leyéndolo. Quizás tu experiencia o habilidades o idiomas más relevantes para este puesto donde estás aplicando están en la segunda página. Por eso es tan importante ese resumen profesional y el poder sacar lo más relevante para ese puesto donde estás aplicando y ponerlo al principio. Idiomas, muy interesante tener ahí porque hay muchas ofertas que requieren de idiomas y tenemos los idiomas abajo en un apartado de información adicional. Lo podéis tener ahí también, pero lo pondría ahí arriba.
y cualquier otra información relevante. Si alguien está aplicando un puesto de trabajo en los Estados Unidos y tenéis un visado para los Estados Unidos y no es obvio por el currículum, ponerlo ahí arriba. Cualquier información relevante, ahí arriba en el resumen. Y luego, el currículum lo vais a ir cambiando y debéis ir cambiándolo un poco, adaptándolo para cada oferta donde estás aplicando. Quizás estáis aplicando un puesto de finanzas y tenéis pues, diferentes experiencias en vuestro currículum. Podéis tener perfectamente un apartado que es experiencia de finanzas y luego otra experiencia. Y es la forma de tener toda vuestra experiencia de finanzas, que igual van a ser 8 años, pero muy repartidos en el currículum, en un primer apartado y luego la otra experiencia. Entonces, utilizar el espacio estratégicamente así. Experiencia en liderazgo, cualquier experiencia relevante. No olvidáis lo que vimos ahí, 41% de los reclutadores ven igualmente valioso voluntariado aquí. No tiene que ser experiencias profesionales. Honores, afiliaciones, idiomas, hobbies, intereses personales, siempre que no sea demasiado polémico, conflictivo, pero tenerlo ahí. La mayoría de las empresas quieren ver vuestros intereses personales y hobbies ahí. Quieren un candidato, digamos, completo. Y luego, siempre mostrando ejemplos para cada una de vuestras declaraciones ahí en el currículum. La carta de presentación. Queremos aplicar ese mismo enfoque orientado hacia el reclutador. Y aquí tenemos lo más importante que hay que tener en la carta de presentación. Y si a la gente no le gusta hacer un currículum, o sea, la carta de presentación le da mucha pereza a la gente. Entonces, logros, interés, luego 5 partes. La apertura, introducción, interés, encaje, agrega cualquier detalle adicional ahí y los próximos pasos y el cierre. La selección. Hay diferentes formas. En la selección sigue siendo lo más común la entrevista de trabajo. Pero también hay pruebas de aptitud, gamificación, como el futuro de reclutamiento. Estos son aplicaciones que descargas en el móvil. Haces una serie de videojuegos, te recogen vuestros rasgos cognitivos y emocionales y solo en ese caso las empresas te contactan. Hay empresas muy importantes que directamente han dejado de publicar vacantes. Lo que están diciendo es que si quieres trabajar en Goldman Sachs, juega este juego y si tú encajas con nuestro prototipo, lo que estamos buscando, te enviaremos nuestra oferta de trabajo. Entonces aquí vemos un incremento importante de número de seleccionados, contratados. Vemos reducido esa rotación tras los 3 meses porque básicamente estamos utilizando la ciencia de datos para encontrar el mejor encaje con el candidato. En la contratación, lo más importante aquí es la parte de la negociación, la parte más delicada. Y aquí es importante tener un salario mínimo en mente, siempre, que esté 10% por encima de tu salario actual o de lo que ves razonable para ese puesto. Si es en otro mercado, hay una web impresionante que es numbeo.com, donde puedes comparar en más de 10.000 ciudades el coste de vida, incluyendo Santa Cruz de Tenerife, lo tienen, y puedes comparar dónde estás viviendo ahora con la ciudad objetivo. Entonces, empezar aquí, sobre todo cuando estáis buscando en otros mercados. Ya resumiendo, mis palabras de consejo aquí: escuchar atentamente al gerente de contratación. En las entrevistas solemos estar pensando y nervioso en lo que vamos a decir, escuchar. Y luego lo que pongo aquí, a menudo no necesariamente obtienes lo que te mereces, sino lo que te negocies. Así que hazlo bien, esta parte. Incluye recursos salariales, hay muchos. Empezar aquí también para hacer una comparativa de vuestro puesto en otros mercados y en el mercado objetivo. Y por último, el onboarding. Esto ni siquiera aparecía antes en este ciclo de vida de reclutamiento. Ahora las empresas están invirtiendo mucho dinero en que esa parte de inducción sea favorable, que ese empleado se siente bien acogido y trabaje bien en equipo. Por último, como habéis podido ver aquí, encontrar candidatos es una ciencia, reclutarlos es una seducción.
Y con eso finalizo y pregunto, ¿estáis preparados? ¿Estáis preparados para este mundo de reclutamiento digital que ha sido una revolución y no para? Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Amber. Pues si eres tan amable. Vamos a abrir esta parte ya del diálogo, trasladando, en fin, preguntas o inquietudes que vayan surgiendo después de tu exposición. Perfecto. Fíjate que hay algunas preguntas ya que son como muy concretas. Sí. Amber, te traslado, por ejemplo, la de Melanie. Dice en el chat, ¿es apropiado señalar en el currículum los estudios universitarios que se están cursando actualmente cuando no están relacionados con el puesto al que se está aplicando? Completamente. Y no solo si es relevante, es importantísimo, porque si no luego va a haber una brecha, digamos, entre la experiencia y te van a preguntar, incluso para gente que se han graduado hace 20 años. Y yo conozco a gente que solo pone luego un MBA, porque luego su titulación universitaria no era relevante para el puesto. Las mejores empresas y empresas de selección luego te van a preguntar, ¿pero qué estudiaste en la universidad? ¿Cuál fue la carrera? Es fundamental. Pero además es muy relevante porque hay muchos puestos, o sea, arquitectura, por ejemplo. Hay gente muy potente en el mundo de los negocios que ha estudiado una carrera que aparentemente no tiene nada que ver, pero realmente hay transferibilidad. Y, por ejemplo, yo hace unos años que he estado colaborando con algunos bancos en España y buscaban gente de tecnología blockchain antes de que realmente existía. O sea, no había gente con experiencia de blockchain technology. Y buscaban entre pues, otras carreras que parecían no tener nada que ver, porque así es como está el cerebro estructurado, ¿no? Entonces, para mí, para Melanie, por supuesto tenerlo, aunque no tenga nada que ver, pero también es importante ir mirando, porque las empresas están valorando mucho ahora las credenciales, incluso online. Empresas como Coursera, para daros un ejemplo, donde fácilmente podéis hacer proyectos de media hora a una hora en Coursera, tener un certificado en un proyecto guiado y otros cursos cortos. Y eso es la forma para que Melanie tenga esos cursos relevantes en su currículum. Entonces, tener su titulación principal, pero complementado con esos cursos que sí son relevantes. Ya, justamente en la línea de lo que nos estás contando, había una cuestión que se plantea, ¿qué le parece más importante o más determinante? ¿Las habilidades personales, profesionales o los títulos? Mira, esto, a mí, yo siempre hablo de la perspectiva de las empresas. Y desde hace años, incluso cuando yo les invitaba a mi universidad a dar una charla a una empresa que había hecho un estudio de mercado laboral de España, realmente decía que es la experiencia más reciente, lo que las empresas estaban valorando más que la formación y, a ver, no quiero decir las habilidades, pero miran mucho la experiencia más reciente. Entonces, lo que yo veo más importante es lo que las empresas ven más importante. Dicho eso, las empresas están mirando mucho las habilidades in demand, a demanda. Y nuestra organización acabamos de firmar un acuerdo importante con Coursera, a pesar de tener 700 escuelas de negocios top en el mundo. Las escuelas de negocios no están enseñando Excel básico, Trello, Slack, no están con Tableau. Entonces, pero los alumnos necesitan eso para lograr estos puestos. A las escuelas no necesariamente les interesa, entonces sí que están, fijaros, porque muchas veces el profesorado es más orgulloso y ¿cómo vamos a dar esas clases? Pero es fundamental, entonces ahora sí estamos escuchando mucho a las empresas y creando pathways y caminos para nuestros alumnos que incluyen proyectos guiados de media hora a una hora en Coursera, certificaciones online
que pueden hacer ir haciendo en poco tiempo. Entonces, ¿En sí. qué materia? ¿En qué áreas las certificaciones? Pues mucho en las habilidades digitales. Bueno, a ver, Coursera, por ejemplo, hay otras plataformas, pero hablo de la que más utilizamos. Tienen más de 5.000 cursos y casi 2.000 proyectos guiados, pero es mucho, fijaros que es mucho más las habilidades digitales que tiene Coursera, más que si buscas ahí un curso de currículum, negociación de salario, hay muy poco de esas habilidades soft, digamos. Hay mucho más de las in-demand skills, que son las habilidades más demandadas que las empresas realmente necesitan. A nosotros, por ejemplo, nos llegan muchos becarios que sí, acaban de hacer y terminar su MBA en una buena escuela, pero necesitamos que sepan Power BI, Microsoft o Google Analytics, por ejemplo. Entonces, para nosotros, para que empiecen a ser productivos, les ponemos rápidamente concursos de habilidades digitales de ese tipo. Ya. Profesora, pregunta Enrique. ¿Destacaría algunas precauciones o un mindset apropiado para hablar de dinero, presupuesto, salario, seguros, etcétera, con la empresa interesada sin que genere tensión durante la entrevista? ¿Cómo se enfoca esto? Pues, Enrique, nunca debes hablar de salario hasta que la oferta sea tuya. Entonces, no tienes que estar nervioso por sacar ese tema porque hasta que no recibas la oferta, tú no necesariamente es el candidato seleccionado. Entonces, no deberías sacar ese tema hasta que no te ofrezcan el trabajo. Entonces, yo siempre hablo, como hablé muy brevemente, de un rango y tener un rango más bien ajustado que amplio. Mi respuesta favorita, bueno, primero, y como os comenté al principio, uno debe estar como tranquilo en una entrevista, porque realmente tú estás entrevistando a la empresa también. Entonces, si tú puedes dar un vuelco a la pregunta y si te preguntan por tu salario, decir, pues, realmente me gustaría saber más sobre la posición antes de dar una cifra. ¿Puedo preguntar qué salario tienen pensado para ese puesto? Entonces, cuando la mayoría de los reclutadores contestan. Y mi respuesta favorita en ese caso, porque llega un momento en que a veces hay que dar una cifra, yo siempre ofrezco un rango, pero siempre digo que me gustaría tener en cuenta el paquete completo de beneficios, porque muchas veces hay beneficios que son mucho más valiosos que el salario en sí, como puede ser cursar un máster en una escuela top, y estos son los puntos de negociación importantes. Y si tú no lo pides, no te lo van a ofrecer. Y luego, bueno, este es Enrique que lo está preguntando, pero el tema de la brecha salarial entre mujeres y hombres, los hombres son 4 veces más propensos a pedir un incremento o a negociar el salario. Las mujeres, 4 veces menos, reciben una oferta, le ofrecen el salario y aceptan ese salario. Y a mí me ha pasado mucho con candidatos. Cuando he ofrecido un trabajo a un hombre, casi siempre negocian, y la mujer casi nunca negocia. Y directamente acepta la oferta, y estoy como decepcionada por esa mujer, porque siempre hay margen, muchas veces hay margen, a no ser que es un programa muy estructurado. Por ejemplo, Amazon tiene un programa graduado que ofrecen el mismo salario en todos los países. Entonces, hay empresas y programas que menos flexible, pero aún así sí que puedes negociar el tema de relocation a otro país, cursos, siempre hay algo que puedes negociar. Ya. Antes nos ha contado, me pareció entenderle, cómo las mujeres que no cumplían, ¿no? Sí. Todos los requisitos para la preparación, digamos, en esa fase de preparación se retiraban antes, ¿no? También hay una actitud distinta, ¿no? Es frustrante, ¿no? Porque sí que tenemos pocas mujeres, sobre todo en España, en juntas directivas, pero muchas veces no es por culpa del hombre o porque no se les ofrece esa oportunidad. Realmente muchas mujeres pues rechazan la oportunidad o directamente no, y entiendo que estoy entrando en una área un poco polémico, pero lo veo muchas veces incluso desde las ofertas también están aplicando a las mujeres que tienen que intentar puestos más altos de donde están aplicando, están entrando en puestos donde ya cumplen, entonces no van a crecer mucho.
empezando allí, y luego el tema de ya están entrando en un salario más bajo que el compañero, que puede haber pues el hombre compañero en el mismo puesto ganando más desde el principio. Y sabemos que en algunas empresas cuando entras en un salario a veces es muy difícil que te suban el salario de forma regular. O sea, empresas que, bueno, hacen una evaluación periódica y son formales, pero otras muchas empresas que no es así. Vamos a continuar. Javier, que le da las gracias por la presentación, dice, me gustaría pedirle algún consejo sobre cómo redactar una buena carta de motivación. Mira, la mayoría de las cartas de presentación que leo de mis alumnos hablan de lo que la empresa puede hacer por ellos. Quiero tener una empresa global y por eso quiero trabajar en Procter & Gamble porque sé que podría vivir en diferentes países. No se trata de lo que la empresa puede hacer por ti, sino lo que tú puedas aportar a la empresa. ¿Cómo vas a llegar a ese equipo y cómo vas a aportar desde el día 1, ¿no? Entonces, hablar sobre tu admiración por la empresa y interés, pero desde el principio. Muchas veces, de hecho, esta semana he revisado cientos de cartas de presentación de mis alumnos. Hablo muchas veces como al final o quitan, no ponen cosas que realmente es relevante. Están aplicando un puesto en un país donde aparentemente no tienen nada que ver con ese país, pero luego hablando con ellos sí que han hecho un intercambio en la escuela secundaria y pues incluye eso. Hay que añadir esa información adicional sobre tu encaje en la empresa. Y siempre que puedas, al principio, en vez de a quien corresponda, siempre que puedas tener un nombre de una persona, y hoy en día con LinkedIn es más fácil, conectando con antiguos alumnos de vuestras escuelas que trabajan en esa empresa y preguntando un poco quién está llevando este proceso, eso hace mucho. Y el poder incluir ahí en ese primer párrafo algo personal, pues he tenido la oportunidad de participar en un evento de vuestra empresa. Personalízalo, porque eso se nota mucho cuando uno lo personaliza y se nota mucho cuando es un copia y pega de 50 cartas. Estamos teniendo una participación alta en el chat, pero le pregunto a las personas que nos acompañan esta tarde en la sala si quieren intervenir en algún momento o quieren trasladar alguna cuestión, alguna inquietud, por favor. Si son tan amables, me lo indican porque estoy aquí un poco pendiente del chat con la tablet, pero por supuesto, quien quiere intervenir solo tiene que indicarlo. Ernesto pregunta, ¿qué tan importante es el tema de la edad para las empresas? ¿Depende del puesto? No debe ser nada relevante, no debe ser para nada importante. De hecho, en España no deberíamos ni poner la fecha de nacimiento en el currículum. Si una empresa realmente quiere saber más o menos la edad, lo van a ver en vuestro LinkedIn por la universidad, es la forma de saberlo. Pero desde hace años no ponemos ni el estado civil ni fecha de nacimiento porque no debería ser, digamos, relevante. A ver, ¿qué tal importante es? Si es para un puesto de lo que llamamos C-suite, o sea, Chief Executive Officer, un puesto de alta dirección, pues van a estar buscando una persona, no tanto la edad, sino años de experiencia. Entonces, en el mundo de carreras hablamos más de años de experiencia y nunca hablamos de la edad. De hecho, para mercados como Reino Unido o Estados Unidos, si tú envías un currículum con foto o con fecha de nacimiento, directamente lo van a tirar, porque es un punto de discriminación y no quieren nada que ver con eso. Ya. Sin embargo, despierta inquietud. Fíjate, hay otra pregunta que dice, a ver que no la pierda, ¿qué hay de la edad? ¿Es un hándicap tener más de 50 años, 54, para encontrar una nueva oferta en otro ámbito diferente del que desarrollas durante muchos años? Lo pregunta Luis. Pues ¿Es un hándicap? yo no lo veo como un hándicap, ¿no? Y los 50 y tanto de hoy en día no son los 50 de hace 30 años, ¿no? Y para muchos puestos importantes se valora mucho la experiencia. Las empresas quieren ver, de hecho, las empresas de selección de altos directivos muchas veces buscan, o sea, hay un poco una regla en ese mundo de la duración o la trayectoria ideal en una empresa sería 7 años, porque en 7 años
nos da tiempo a ver pues, momentos difíciles, momentos buenos. Entonces, una persona que de 50 y tantos años que haya podido tener pues, diferentes experiencias así sólidas en diferentes empresas, incluso sectores, eso es muy valioso. Pero siempre que estemos hablando de personas de 50 y tantos años que están al tanto de estas habilidades digitales. Porque ahora entran hoy en día un alumno de 25 años que haya estudiado pues, un MBA con Big Data Business Analytics, analítica de datos bases, pues puede que tenga una ventaja ahí. Entonces, complementando la experiencia, no tanto la edad, los años de experiencia, eso es más, o sea, yo lo veo más una ventaja, sobre todo si tiene esas habilidades digitales que se requieren en la nueva industria. Pero no tiene que ser un hándicap, hay que saber posicionarse y hay que saber showcase, o sea, ponerte como en el foco y hay que saber redactar el currículum para contar esa historia, no desde el punto de vista de que tengo 30 años de experiencia y me quiero cambiar de industria, complicado, porque como comenté, siempre va a haber 9 o 10 personas que tienen más experiencia que tú. Entonces, ¿por qué te van a coger a ti? Bueno, pues ahí es donde debería empezar, como comentamos, con el cambio de industria, pues un poco con sus contactos, con la gente que haya trabajado con él en su misma industria, que le conozcan, que pueden ayudarle a abrir puertas en la nueva. Dice Javi, volviendo un poco al tema de la certificación, ¿no? Una duda, sí. Una aclaración. ¿Son relevantes para el currículum poner cualquier tipo de certificado obtenido, incluso si son obtenidos en cursos muy cortos, con poco impacto? Son palabras clave. Son palabras clave porque empresas ponen esas palabras clave que están saliendo en el currículum, o sea, en la oferta, en su sistema de búsqueda. Entonces, aunque sea un mini certificado de Google Analytics de X entidad, si esas palabras están en su currículum, bueno, y realmente tienen la experiencia, una cosa es superar esa fase, pero luego habrá otras pruebas y entrevistas y claro, se lo tendrá que demostrar. Pero hay un ejercicio buenísimo que le serviría mucho y es encontrar 20, si estás buscando un trabajo de Product Manager, buscar 20 a 30 ofertas de Product Manager en el mercado que sea, en diferentes portales, en LinkedIn, copiar y pegar todas esas descripciones de trabajo, todas esas ofertas y pegarlo en un generador de nubes de palabras. O sea, si buscas en Google, nube de palabras, creador de nube de palabras, pegas todas esas descripciones, te va a hacer una nube de palabras de las palabras más frecuentes que están saliendo en tus vacantes. Entonces, hay que empezar ahí. Entonces, vale, me está saliendo siempre francés, pues porque quiero el mercado de lujo, pues tengo que mejorar mi francés, ¿no? Entonces, no se trata simplemente de estar en la palabra, sino, obviamente, si es relevante para la función o la industria o la empresa donde quiere entrar, hay que tenerlo y luego hay que poder respaldar ese certificado. Vamos a ir casi concluyendo, ¿verdad? Porque son las 7 en punto. Solo una cuestión ya muy rápida. ¿Se puede insertar en el currículum un código QR que facilite al reclutador visualizar el LinkedIn del candidato? Totalmente. Y en LinkedIn te permite crear el QR. Tienes esa opción en LinkedIn de generar tu QR. Yo, aunque el currículum tenga el QR de LinkedIn, perfecto, tenlo, pero yo también lo tendría como lo del URL. Porque hay personas que ahora estamos más acostumbrados al QR, pero lo tendría también escrito ahí arriba, pero el QR es muy interesante también. El enlace junto al QR. Lo preguntaba Alejandro. Le agradecemos también la participación a todos. Ahí estamos fuera de tiempo. Se lo agradezco mucho. Yo creo que Amber seguro que le dedica ahora un minuto. Amber Whitmore, muchísimas gracias por compartir el conocimiento, la experiencia y por
por la masterclass que se ha resaltado tanto en el chat y a ustedes también la asistencia. Nos hemos sentido muy acompañados en el espacio cultural de Caja Canarias. Buenas tardes. También a quienes nos siguen, buenas tardes. Hasta la próxima. Gracias a todos. Muchas gracias.